Seguimos con la segunda parte de la idolatría. En Isaías 44:9 nos dice: todos los artífices que hacen imágenes nada son, no hay provecho en sus obras, son inútiles para lo que pretendían hacerlas. Los artífices que las hicieron dan testimonio de que no ven, ni oyen, ni comprenden. Isaías 44:10. Por lo tanto, serán confundidos los que hacen dioses o forman imágenes fundidas que no tienen ningún provecho. 11. He aquí que todos sus artífices son mudos entre los hombres, que se reúnan todos y se levanten y serán puestos en oprobio y confundidos a una. 12. El carpintero afila el hacha, le da forma a la imagen con la azuela y traza el diseño con el formón. Lo trabaja con la fuerza de su brazo, luego siente hambre, tiene sed, no bebe agua y desfallece. 13. El carpintero selecciona una madera, la mide, la fija con pegamento, la esculpe y le da forma de hombre y belleza humana. 14. Luego coloca en la casa la pieza de madera que cortó en el bosque, la cual la lluvia había hecho crecer. 15. La misma que el hombre utiliza para hacer fuego. Han tomado de ésta para calentar el horno y para cocer pan. También hicieron con ella un dios y lo adoraron. Hicieron de él una imagen tallada y la adoraron. 16. La mitad del leño quemaron en el fuego y sobre sus brasas asaron carne, comieron y se saciaron. También se calentaron y exclamaron: me he calentado, he visto fuego. 17. Pero con la otra mitad hicieron un dios, una imagen tallada, la adoraron y le hicieron súplicas, diciendo: líbranos, porque tú has sido nuestro Dios. 18. Ellos no han sabido ni comprendido, pues Él ha cerrado la visión de sus ojos y el entendimiento de su corazón. 19. Ninguno ha reflexionado, no han comprendido ni razonado para decir: la mitad del leño quemamos en el fuego, también cocimos pan sobre sus brasas, asamos carne y la comimos, y con la otra mitad hicimos un dios de madera y lo adoramos. 20. Él alimenta con ceniza su corazón, ciertamente se han extraviado y no pueden librarse a sí mismos ni decir: es falsedad lo que ha hecho nuestra diestra. Isaías 46, versículo 1 al 13. Bel ha caído, Nebo ha sido derribado, sus imágenes talladas son llevadas por bestias y animales hambrientos. Han sido derribados y han caído simultáneamente, y no fueron capaces de librar a los que las cargaban, sino que ellos mismos fueron al cautiverio. Escúchenme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de Israel, los que son llevados en el vientre y los que son cargados en la matriz. Hasta la vejez yo soy el mismo, hasta la edad avanzada yo perduraré. Yo los he hecho y los sobrellevaré, yo perduraré y yo libraré. ¿A quién me han hecho semejante o con quién me han comparado? A los que se desvían sacando el oro de sus alforjas y pesando la plata en la balanza. Pagan a un orfebre para que haga un dios y después le rinden culto y aún le imploran. Lo cargan sobre sus hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar, pero es incapaz de moverse de allí. También oran a él, pero no les contesta, ni los libra de sus angustias. Acuérdense de estas cosas y disciérnanlas, tráiganlas a su corazón, oh inicuos. Acuérdense de las cosas pasadas, que son desde la antigüedad, porque yo soy Elohim, y no hay más Elohim, no hay ninguno semejante a mí.
Yo anuncio desde el principio las cosas que han de acontecer al final y hablo anticipadamente acerca de las que no han sido hechas. Mi propósito permanecerá y haré todo lo que me plazca. Yo llamo del oriente al ave de rapiña y desde una tierra lejana al hombre de mi propósito. Yo hablé y también lo haré venir. Yo lo he planeado y también lo haré. Préstenme atención, oh duros de corazón, que están lejos de la justicia. He acercado mi justicia, está por llegar, y mi salvación no tardará. Pondré la salvación en Sión y en Israel mi gloria. Jeremías 10, versículo 1 al 5. Oh casa de Israel, presten atención a la palabra que les habla Yahweh. Así dice Yahweh: no aprendan las costumbres de las naciones, ni tengan temor a las señales de los cielos, aunque las naciones tengan temor de ellas. Pues nada son los ídolos de las naciones, porque se corta un leño del bosque. Las manos del artesano lo tallan con la azuela, los cubren con plata y oro, los fijan con martillos y con clavos de modo que no se muevan. Los colocan derechos como palmeras, pero no hablan. Tienen que ser transportados, pero no caminan. No les tengan temor, porque no pueden hacer mal ni bien. Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el valle de Dura, en la tierra de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los generales de los ejércitos y a los señores, a los gobernantes, a los jueces, a los tesoreros y a los consejeros, a los principales y a todos los príncipes de las provincias, para que acudieran a la fiesta de dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y se reunieron todos los generales de los ejércitos, los señores, los gobernantes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los principales y todos los príncipes de las provincias, y asistieron a la fiesta de dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido, y estuvieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Entonces el heraldo gritó con fuerza, diciendo: a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, se les ordena, en el momento en que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postren y rindan culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha erigido. Y todo aquel que no se postre para rendir culto en ese mismo instante será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Y en el mismo momento que los pueblos oyeron el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postraron todos los pueblos, naciones y lenguas, y rindieron culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. En aquel mismo momento algunos caldeos se acercaron para denunciar a los judíos, y dijeron al rey Nabucodonosor: vive para siempre, oh rey. Tú diste la orden, oh rey, de que todo hombre, cuando oyera el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postrara y rindiera culto a la estatua de oro que has erigido, y que todo aquel que no se postrara y rindiera culto en aquel mismo momento fuera arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Pero hay unos varones judíos a quienes pusiste a cargo de la administración de la ciudad de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abed-Negó.
Varones estos que no te han tomado en cuenta, oh rey, no sirven a tu Dios ni adoran la estatua de oro que erigiste. Entonces el rey Nabucodonosor, airado y enfurecido, ordenó que trajeran a Sadrach, Mesach y a Abed-Nego, y ellos fueron llevados ante el rey. Y el rey Nabucodonosor se dirigió a ellos diciendo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ustedes no sirven a mi Dios ni rinden culto a la estatua de oro que erigí. ¿Están dispuestos ahora para que en el momento en que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postren y rindan culto a la estatua que hice? Pues si no le rinden culto, serán arrojados de inmediato dentro del horno de fuego abrasador. ¿Y quién es su Dios para librarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abed-Nego contestaron al rey Nabucodonosor diciendo: Es inútil que te contestemos acerca de este asunto, pues es nuestro Elohim a quien servimos, el que puede librarnos del horno de fuego abrasador, y de tus manos, oh rey, nos librará. Así que sea de tu conocimiento, oh rey, que a tu Dios no serviremos ni rendiremos culto a la estatua de oro que erigiste. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se alteró su semblante contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo que regularmente se calentaba. Luego ordenó que unos hombres muy fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaran al interior del horno de fuego abrasador. Entonces aquellos hombres los ataron y los arrojaron con sus pantalones, sus mallas, sus mantos y sus turbantes al interior del horno de fuego abrasador. Por cuanto la orden del rey era muy apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada del fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados en medio del horno de fuego abrasador. Entonces el rey Nabucodonosor, alarmado, se levantó con mucho miedo y preguntó a los príncipes diciendo: ¿No eran 3 los varones que arrojamos atados al interior del horno de fuego abrasador? Ellos contestaron al rey diciendo: Sí, es verdad, oh rey. El rey habló y exclamó: Miren, yo veo a los varones desatados que se pasean en medio del fuego sin ningún daño en ellos, pero el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Luego el rey Nabucodonosor, acercándose a la puerta del horno de fuego abrasador, gritó diciendo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Elohim Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron del interior del horno de fuego, y se reunió toda la gente, los generales de los ejércitos, los gobernantes, los señores y los nobles del rey, y veían a aquellos varones que el fuego no había tenido ningún efecto en su cuerpo, ni en el cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus pantalones se habían quemado, y ni siquiera el olor a fuego había quedado en ellos. Entonces el rey Nabucodonosor exclamó diciendo: Bendito es el Elohim de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que en él han confiado, pues ellos rechazaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o rendir culto a cualquier otro dios, excepto a su Elohim. Por tanto, proclamo un decreto: cualquier pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia en contra del Elohim de Sadrach,
Mesac y Abed-Negó, sea descuartizado y sus casas sean saqueadas, ya que no hay otro Elohim que pueda librar de esta forma. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abed-Negó sobre el país de Babilonia.